Este contenido puede ser sensible para cierto público. Hola, bienvenidos a este segundo capítulo de esta serie de podcasts denominados Dudas de mí, en donde tratamos diferentes dudas y preguntas que existen en las iglesias. Todo esto es gracias a la Sociedad de Jóvenes ASAF. El día de hoy estamos con la presencia de un invitado especial, el licenciado en Teología Grover Ortiz. Muy bien, hola, ¿qué tal? Estamos aquí, segundo capítulo, y vamos a hablar con un hermano acá que lo conocemos, es nuevo y la verdad al hablar con él creo que tiene datos tan curiosos, geniales, que por esa razón lo estamos trayendo para poder entrevistarle. Él es Grover Ortiz, es licenciado en teología. Y él nos va a estar diciendo de dónde ha salido, cómo han sido sus estudios y todo este lapso que ha tenido hasta el día de hoy, ¿no? En la iglesia. Grover, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora sí, Grover, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te puedes presentar y cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias. Primeramente doy a Dios por este tiempo en el cual me permiten usar este medio para poder también yo hacerme conocer. Y también agradezco aquí a la Sociedad de Jóvenes ASAF, a la iglesia. Bueno, sí, mi nombre es Grover Ortiz. He estudiado en un seminario, se llama ECAM, en Teología Bíblica y Misiones también. He estudiado desde mis 19 años. Para ponerles en contexto, bueno, yo no vengo de una familia cristiana, no he nacido con padres o madres que me han educado en esos principios, que es el cristianismo, el cual yo recién me he convertido cumpliendo mis 15 años. Y esto es algo muy interesante en mi vida porque antes de mis 15 años puede decirse que no conocía a Dios, no conocía la palabra y bueno, estaba, como nos dice la escritura, ¿no? En los rudimientos, los designios de, podría decir, Satanás, ¿no? Y en esos caminos. Es verdad que algunas veces he hecho cosas malas, algunas cosas buenas, ¿no? Pero cuando he conocido a Cristo, mi vida totalmente ha cambiado. Y es por eso también que ese es el interés de mí en poder capacitarme más, poder saber más de las escrituras, porque ahí es donde parte. Y una de las razones que, más que todo, que me convertí al cristianismo y conocí el amor de Dios es porque, bueno, no tengo yo podría decirse una infancia, no he tenido una infancia alegre, ¿no? Mi mamá nos ha mantenido y no he tenido un papá y bueno, esto es lo que me ha llevado a experimentar el amor de Dios, ese amor que tal vez en el mundo no encontramos, ni siquiera a veces en la familia. Bueno, tal vez hay diferentes pleitos, conflictos, pero ahí estaba el amor de Dios que me ha acogido y he conocido su amor. Y es por eso también que me he capacitado. He estado cumpliendo 19 años, he salido del colegio y directamente me fui al seminario, se llama ECAM, en el cual estudié teología bíblica y por la gracia de Dios me hizo conocer también diferentes departamentos y también fui a países como Perú y un bonito país en el cual también visité iglesias, en ahí mismo tuve prácticas, al mismo tiempo también estudiaba teología y eso duró durante 4 años estudié. Y bueno, por la gracia de Dios, también estoy aquí volviendo a La Paz, donde soy yo soy de La Paz de aquí, del Alto, alteño de corazón, el chuño está en mis venas, o la maraqueta, porque bueno, eso es lo bonito que volví también. Y ahora estoy trabajando también en un ministerio, soy maestro de preadolescentes en una iglesia de aquí, de la denominación. Y bueno, estoy alegre, feliz porque mi mamá está conmigo. Tengo también 3 hermanas y gracias a Dios van a la iglesia. Eh, Mi mamá está congregada también, trabaja en el ministerio, mis hermanas igual, yo igualmente. Doy gracias a Dios para mi vida y lo que me ha bendecido, más que todo por haberle conocido. Bueno, y Cristian, hermana, y
Sociedad de Jóvenes ASAF, es lo que puedo rescatar también de una trayectoria a grandes rasgos, ¿no? Hay mucho que contar, ¿no? Pero lo que te puedo decir, Cristian. Ya, a ver, vamos a profundizar un poco. ¿A qué edad te has convertido en... ah, ¿a qué edad más que todo has sido? Yo me he convertido a mis 14 años, sí, cumpliendo 15. Ese año mismo me convertí. Justamente te puedo contar algo, es que era católico y bueno, lo curioso de todo esto es que mi familia ya se había convertido, toda mi familia, mi mamá, mis hermanas, un año antes de mí al cristianismo. Y yo no era cristiano, porque yo pensaba que el cristianismo era una religión igual que las demás. Se iba a la iglesia a adorar ídolos o estatuas, o simplemente escuchar y irse, o solamente algo igual que las demás religiones. Pero ha llegado un punto en mi vida en el cual Dios me ha llamado y por medio de un hermano, y esta pregunta me dijo, si hoy partes de este mundo o si no, si hoy día te mueres, ¿dónde vas a ir? Y yo decía, me voy a ir al cielo. ¿Por qué? Me decía. Porque soy bueno, no lastimo a nadie, he hecho buenas obras. Pero me di cuenta que no es eso, sino que es que yo no tenía a Cristo viviendo en mí, como dice la palabra, que todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas, una nueva criatura. Entonces yo no era una nueva criatura, yo quería justificarme mi salvación, o yo quería decir mi pensamiento que por las cosas buenas que hago merezco el cielo, y simplemente eso. Pero no había sido así. Y bueno, un día mi mamá oraba por mí, oraba cada día, cada noche a las 3 de la mañana se levantaba y el patio de mi casa iba y oraba, y yo la escuchaba de mi habitación. Y bueno, decía que mi mamá me está molestando, no me deja dormir. Pero ella oraba, no desistía. Iba a ayunar, no se rendía, aunque yo no quería escuchar nada. Le contradecía sí, le gritaba sí. Y bueno, como te digo, ha llegado un punto en el cual me hicieron esa pregunta y yo me quería justificar. Pero no era eso. Era la gracia de Jesús, su regalo de salvación, y yo tenía que aceptar. Y bueno, me convertí ya, sí, 14 años, casi ya cumpliendo 15, 2 meses o 3 meses cumpliendo 15 años. Y por la gracia de Dios sigo en este camino. Luego te inscribiste a tus 19 años, después del colegio, ¿no? Al seminario. Sí, después de mis 19 años saliendo del colegio, me inscribí al seminario. No, tenía miedo, no sabía qué era. Yo pensaba que lo que había aprendido en la escuela dominical, lo que los pastores me enseñaban, era lo suficiente, pero no. Es en realidad, es en verdad que la Biblia y la Escritura nos habla de diferentes cosas que a veces son incomprendibles, pero eso también es lo bonito, descubrir esas verdades y descubrir nuevas cosas, y te ayudan mucho en la vida espiritual a crecer. Por ejemplo, en seminario nos enseñaban sobre un aspecto muy importante que es la oración, la lectura de la palabra, devocional, diferentes temas, cosas que tal vez yo como miembro solamente de la iglesia tal vez no tenía conocimiento o no practicaba, pero eso me ayudó y aún sigo aprendiendo. Todos estamos en ese proceso de aprender y bueno, con lo poco que sé o con lo que he estudiado, trato de ayudar a las personas y bueno, también aprendo de ellas también. ¿De qué denominación era la primera iglesia que has visitado? ¿Te recuerdas aún o...? La primera denominación, bueno, yo me convertí, para contexto, en una iglesia que se llama de las Pentecostales, sí, de la denominación pentecostal, y bueno, me convertí por la gracia de Dios. Estando en el seminario pude también conocer otras denominaciones como bautistas, asambleas, pentecostales y amigos, y bueno, en otros países también como Bright Hope, otra iglesia también que trabaja con otros países, Misión Suiza, Misión Alianza, y bueno,
He aprendido mucho de esas iglesias y también me han apoyado. Y me han acogido cuando estaba tal vez en dificultades o en mis prácticas. A veces no había que comer, a veces no había para el pasaje, pero me han acogido y son buenos hermanos y gracias a Dios, Dios puso esas iglesias en mi vida. Y en todo ese lapso, en todas las iglesias que has podido visitar, diferentes denominaciones, y en el anterior capítulo hablamos de eso, que estábamos con un hermano que se llama Samuel y venía a una iglesia, si no me equivoco, Santidad Amigos, que era una iglesia que no aplaudían, que no usaban instrumentos de percusión, donde no era permitido la danza de pandero. Yo sé que has debido toparte con ese tipo de iglesias, de denominaciones, o quizás has podido ver algo más radical, o no sé, algo muy, se podría ser liberal tal vez, que tal vez están en el otro lado, o sea, que son muy liberales en ciertas cosas, no sé. ¿Has podido ver eso en alguna iglesia, quizás? Sí, efectivamente, he logrado percibir ese ambiente en el cual, sí, como dices, ¿no? Más liberal o más, eh, ¿cómo se puede decir la palabra? Más tranquilos, pero sí, he sentido ese amor de las iglesias. Aparte de que tienen cada uno, tal vez una diferente forma de poder, podemos decir, alabar a Dios, tal vez no es la palabra, pero bueno, todo nos guía hacia la escritura, ¿no? Y de cada denominación cada iglesia, he aprendido algo nuevo. Y esto es muy interesante porque mediante de eso me ha podido ayudar para también poder yo mismo comportarme y también poder habituarme a esas denominaciones, porque en un futuro yo he trabajado con diferentes iglesias, cosa que cuando he salido de mi iglesia yo pensaba que tenía que llevar esa misma, podría decirse, enseñanza. Como yo vengo de Pentecostales, tenía que llevar esa misma enseñanza, y ahí he aprendido que hay que tener un poco de cuidado, ¿sí? Porque al llevar la enseñanza que te han enseñado a ti, puede haber choques, ¿no? Y solamente lo que he aprendido es tratarme de llevarme bien. Siempre, obviamente, la palabra es una, no cambia. Siempre sí, eso yo respetaba, aparte de otras cosas, ¿no? Del danzar o de los instrumentos. Siempre esa parte de la palabra de Dios, que estar siempre, la primera es la palabra. Siempre sí tenía en mi mente elevar eso, no salirme de la palabra. Y así nomás, hermano. Qué genial. Y en todo este lapso que como tú ya has trabajado con iglesias, ya has sido pastor, y después vamos a entrar ya al tema, último dato, ¿qué es lo más complicado en una iglesia como pastor que has visto? ¿Qué es lo más complicado? No sé, porque muchas veces nosotros no podemos entender, digamos, porque no estamos ahí, no somos pastores en iglesia. Quizás más adelante alguien, acá Brian, tal vez Yesenia, no lo sé. Pero tú ya quizás has podido ver eso en este tiempo que has estado ya a cargo de una iglesia. ¿Qué es lo más complicado? Bueno, lo más complicado, hay muchas áreas, ¿no? Hay muchos aspectos en la vida, en la iglesia, ¿no? Y en la vida de cada creyente, los miembros de la iglesia, que sí es complicado. Cada persona tiene una forma de pensar, ¿no? Sí, sabemos eso. Cada persona tiene un diferente carácter y tiene un mundo, en realidad. Yo tengo diferente pensamiento, tengo un mundo en mí, también los hermanos, ¿no? Pero si hablamos en específico, en global, en la iglesia, toda la iglesia en conjunto, lo más difícil que he encontrado es ¿cómo se puede decir? Ese tiempo de el discipulado.
porque es importante para mí que cada cristiano, cada miembro de la iglesia ya tenga una base o tenga esa certeza de dónde es, de dónde viene, para qué está hecho, para qué viene a la iglesia. Y bueno, esa era así la parte más difícil para mí, porque a veces, para decirte, tristemente en las iglesias ya no se lo toma muy al interés esa parte de querer escudriñar la palabra, querer saber más de lo que ya sabe, tener más información, solamente se quedan con eso. Y eso es lo que yo veía, porque cada vez que, bueno, decía, vamos a hacer discipulado a los jóvenes o a los hermanos, no venía uno, dos, o vamos a hacer culto de oración y vamos a orar, dos, uno, pero cuando decía a veces vamos a ir a deportes o vamos a salir, ay sí, se aparecían todos, hasta los que no venían desde un año. Y eso es para mí es lo más difícil, es una parte también lo más triste, porque ese deseo de querer aprender, o podría decirlo, ese primer amor, te puedo contar, cuando me he convertido al cristianismo, en mis primeros días, ese amor sentía, querer saber más, digamos, quería preguntar más. Y había un tiempo en el cual mi pastor me decía, Chacro, habrá muchas preguntas, vos ya, escribímelo en una hoja y ya, eso dame, porque cada vez de verdad le buscaba al pastor para preguntarle esto, ¿cómo es esto? ¿Cómo es aquello? Así. Y yo mismo me he dado cuenta, ¿para qué decir en mi vida misma? Que esas preguntas que ya tenía, a veces ya lo dejo a un lado. Pero bueno, debo seguir, ¿no? Pero esa es la realidad. Ese primer amor que hemos sentido o tenemos que sentir, tristemente está desapareciendo. Y bueno, esa es la parte más difícil para mí que me ha tocado. Sí, he agarrado discipulado a uno, a dos jóvenes para instruirles de la palabra, para que cuando uno falte, ellos mismos se preparen o tengan ese ánimo para poder escudriñar las palabras y ellos mismos se vuelvan líderes. Pero tristemente, ¿no? Del 100% de los miembros líderes, tal vez no salen todos, ¿no? Una minoría tal vez salen, menos tal vez del 50%. Pero bueno, esa es la lucha más difícil que yo veo en las iglesias y bueno, lo que he visto. Sí, creo que sí, tiene mucha razón. Cuando hay actividades de la iglesia, cuando trata de hacer cultos o estudios, hay muy poca gente, ¿no? Pero cuando hacemos actividades, no sé, o mega actividades, se aparecen todos. Ahora sí vamos a entrar al tema de hoy. ¿Por qué? Lo invitaba a Gruber porque él ya ha podido estar en la iglesia. Ahorita, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 22 años. 22 años. Y ya ha podido estar en ¿cuántas iglesias ya? No se puede contar, ¿no? Sí, he estado en diferentes iglesias. Ahorita no te diría el número total, pero Has pastoreado varias iglesias. sí, he pastoreado iglesias, sí, he pastoreado varias iglesias. No te puedo decir el número ahorita, no es que me dejes contar. Ya, y por eso, o sea, y el tema de hoy era, ¿qué opinas, primero tú, sobre los profetas y apóstoles? Porque hemos quizás visto, ¿no? Que en este tiempo sí hay en algunas iglesias que se les dice, ¿no? Profetas, apóstoles, pero, y no sé si lo has podido ver esto, ¿no? En alguna iglesia quizás te ha tocado te has topado con que habían profetas o apóstoles, ¿no? Esa situación, porque yo actualmente sí conozco una, si no me equivoco, es la de los Huachaya, ¿qué se llama esa iglesia? Poder de Dios, no, la Casa de Dios, creo, ¿no? No sé, pero es la Casa de Dios, es una de las iglesias más grandes de abajo, ¿no? Y ellos creo que sí se consideran apóstoles y esto. Entonces, no sé, tú, Grover, ¿has podido ver esto? ¿O qué opinas? No sé, puedes decirlo nomás. Sí, efectivamente, he podido también estar con iglesias que sus líderes o pastores efectivamente llaman con el nombre apóstol o profeta, ¿no? Y bueno, este es un tema amplio porque es de especulación y también es muy controversial porque
Si nos vamos al enfoque o la Biblia, nos habla que sí, en los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento había profetas. Podría decirse la palabra profeta ministro o era la voz de Dios aquí en la tierra. Dios hablaba por medio del profeta para poder anunciar el profeta al pueblo, o en este caso, en la Biblia, si vamos a contexto bíblico, a un pueblo específico. Puede ser tal vez Israel, o Babilonia, o Egipto, Roma. Pero esa era la función del profeta, anunciar las palabras o los mandamientos que Dios quería que el pueblo obedeciera. O también exhortaba de las cosas que el pueblo hacía mal. Esto era su trabajo, por eso se dice, ¿no? Ministro o la voz de Dios. En el Nuevo Testamento ya se habla de apóstoles. Si nos vamos al contexto de la Biblia, nos dice que Jesús nombró a 12, específicamente a 12 apóstoles en su ministerio, en el cual uno, sí, Judas, lo traicionó y bueno, salió de los 12, ¿no? Y bueno, se toma ya, si no me equivoco, a Matías entre los 12. Ahí mismo también se especifica a Pablo, ¿no? Se hace atribución a él, ¿no? Como apóstol. Pero bueno, eso era en el contexto bíblico, ¿no? Si nos vamos a la Biblia. En el contexto actual, en las épocas de ahora, es cierto, se dice apóstol y profeta. Pero algo muy interesante que debemos de aquí recalcar es que Jesús mismo nos dice en la palabra, en los evangelios, que los profetas, para comenzar con ellos, nos habla que Jesús mismo lo dice, Juan es el último, ¿no? Y el último profeta. Eso es en el caso de los profetas, ¿no? Es cierto que hay profecías que van a cumplirse en el libro de Apocalipsis. Eso ya lo hizo Juan, específicamente. Él ya nos dio ese libro, es las profecías para los tiempos finales, ¿no? En el caso de los apóstoles, sí, Jesús mandó con él. Si nos damos al contexto bíblico, algo interesante de esto es que para nombrarse apóstol, Jesús daba ese cargo. Jesús mismo con su propia boca, Jesús mismo con la autoridad que tenía, él encomendó a sus hombres, ¿no? Y ese era también uno de los requisitos para ser apóstol. Bueno, ese era uno de los requisitos. Y Pablo mismo lo dice, que él mismo vio y por eso mismo se hizo acreedor o se tomó como apóstol, ¿no? Pablo. Pero ahora en la actualidad, bueno, no sé si esa palabra sea la indicada o ese acto se acople a nuestra realidad, porque ahora sabemos que el Espíritu Santo ya está en nosotros, ¿no? Y como te digo, una de las requisitos para ser apóstol es que Jesús mismo te diga, ¿no? Que tú eres su apóstol. Pero sabemos, ¿no? Que Jesús está al lado del Padre, a su diestra. Y bueno, en este tiempo ya no trabaja de esa manera, ¿no? En un contexto físico, ya no está entre nosotros, ¿no? Y solamente el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Muy bien, y yo igual iba con eso, o sea, creo que para ser considerado apóstol tenías que poder verlo, ¿no? Ahora sí voy a dar paso a Brian Yesenia, ¿algo? No sé si tienen alguna pregunta o algo que acotar o algo que decir. A ver, esto de los profetas yo lo veía más que todo. Había un texto que me ha parecido la primera vez que he investigado, es que si había o no había. Y decía, no juzgues, porque discerní. Esa es la palabra que más que todo se repetía, discernir. ¿Por qué? Porque sí hay muchos profetas en las iglesias que dicen, ¿no? Dios me ha dicho, Dios ha dicho que hagamos esto, Dios ha dicho que va a pasar esto, tiene que pasar. Hermanos, Dios ha dicho que van a comprar una ficha para el kermés. Cosas así. Y con lo de los apóstoles, el requisito que ahorita escucho es de que Cristo te tiene que aparecer, ¿no? Ah, y ahora, ¿cómo probamos eso? ¿Cómo comprobamos eso?
como sabemos de Pablo es porque está en las escrituras, ¿no? Pero ahora dime de Ricardo Claure, creo que es, ¿no? Marcelo Claure, creo que es, ¿no? Claure, ya. Al que le ha aparecido Jesús, dice, ¿no? No el futbolista. Okay. O sea, a él, su historia, hasta donde yo me he enterado, se le ha aparecido Jesús, pero nadie lo cree. Pero tiene una horda de creyentes que están debajo de él. Y ahora yo, digamos, en varias de sus prédicas he escuchado y predica cosas que nada que ver con lo que tendría que predicar. ¿Ya? Y ahora lo que estaba buscando, hay varios textos que te dicen que que Jesús ha instituido esos dones. Profetas, apóstoles, maestros, pastores. Y en varios de esos igual te dice discerní, otra vez. ¿Por qué discernir? Porque obviamente cualquiera puede hablar, todos tienen boca y pueden decir, Dios me ha dicho. Pero varios textos te dicen discernir. No, la voz de Dios se va a escuchar e incluso ahí te da una más, que todo lo que Él diga no va a ser antibíblico. No va a ser fuera de lo que te dice la Biblia. Ahora lo que decía el hermano Grover según a lo que decía que hasta Juan, la ley y los profetas eran hasta Juan, pero no se refería, digamos, a las profecías que hoy en día, digamos, se van a dar o que pueden irse dando. Sí, ya no se va a profetizar sobre un Mesías, no se va a profetizar más leyes, porque ya todo está dicho. ¿Qué más se va a profetizar? Porque Jesús lo ha dicho en ese momento. ¿Por qué? Porque Él era el fin y la culminación de todas esas profecías. De todas esas profecías. ¿Ya? Por eso este contexto. Cristo no se puede contradecir porque Cristo mismo ha instituido esos otros dones. Apostasía, profecía. Y por eso es lo que les digo, es discernir. Aprendan. Y lo que decía es verdad. Para un estudio nadie se acerca, pero para preguntar muchos se acercan. Estudiar la Biblia es meterle la cabeza y no meterle tus intereses, no meterle tu corazón, porque muchas veces tu corazón te quiere llevar por otro lado. Entonces, discernan bien en lo que vamos leyendo, en lo que dice, porque igual me ha hecho dudar cuando me ha dicho Jesús ha dicho que ya no hay profetas, y yo, ¿cómo? ¿Y por qué más adelante dice que hay tantos versículos que hay? Decía. Entonces, según tú, sigue habiendo profetas, siguen habiendo apóstoles, sigue habiendo todo lo que Cristo ha instituido, pero no son antibíblicos. Eso te digo, porque sí, va a haber miles que te van a decir soy profeta, soy apóstol. Incluso con el don de lenguas, la Biblia misma te dice, no, si no hay nadie que te interprete, habla vos con Dios. Y ahora eso lo pueden agarrar mal incluso. Es que es discernir y discernir. Entonces, ¿cómo se aplicaría esto? Digamos, resulta que acá en la iglesia tenemos a alguien que dice que es profeta o que es apóstol, ¿no? Como es profeta, tendría que profetizar algo. No. Las funciones de un profeta ya están puestas en la Biblia igual. En 1 Corintios 14, 3 y 4. Nos dice amonestar, exhortar, enseñar, instruir, edificar, más que todo. Esas son las funciones actuales de un profeta. Y ahora no se puede dudar tampoco de las profecías que vaya a dar. Sí puede dar profecías, pero si, como dice, ¿no ve? Desde Deuteronomio que venía esto, no puedes juzgar solo uno. Un anciano nada más no puede juzgar a alguien. Tienen que ser 3 o 4. Y esos ancianos obviamente tendrían que estar bien instruidos en lo que es la palabra. Ellos tendrían que discernir en lo que dice su profecía. Entonces, no, su función de profetizar no sería lo principal, digamos, en la actualidad. Pero si no me equivoco, ahorita lo vamos a buscar. En la Biblia también nos dice, o sea, si un ángel viene y te dice, no le creas, ¿no ve? ¿Qué hacemos ahí? Discernir. Por eso te dice 4 ancianos. Los 4 ya tendrían que estar bien instruidos en lo que es la palabra. Los 4 tendrían que saber bien. Y si te dice un ángel me ha hablado, obviamente no le van a creer. Tendría que ser Jesús o Dios, como para los apóstoles. Dios a los profetas y Jesús a los apóstoles. Yesenia, no sé, o alguna pregunta tal vez, ¿sí?
Me dejó con estas preguntas. Entonces, ¿se lo considera profeta a alguien que no solo hace profecías? ¿Y cuáles serían sus demás funciones aparte de profetizar? Vamos a 1 Corintios 14, 3 y 4. Aquí está. ¿Dónde está? 3, 4. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Pero ¿habrá esa necesidad de decirle profeta? Obvio no. Yo, por ejemplo, digamos, si a mí me llegara, yo creo que sería de la nada, digamos. No estaría yendo por allá y decir, soy profeta, como lo hace Claure, el apóstol de Jesús. Ya. Entonces, a ver, es que es muy complicado, digamos, ¿no ve? Ir a una iglesia y decir, mira, he recibido o me ha hablado y ahora soy profeta, o ahora soy apóstol. Eh, no sé si Grover, ¿qué quisieras decir al respecto? ¿Lo has escuchado? Quizás él decía que en la actualidad sí puede haber. Ya no, su rol principal ya no sería profetizar, digamos, pero aún llevaría ese título de decirle profeta o apóstol. Bueno, yo estoy hablando en el contexto bíblico, ¿no? Primeramente he hablado. Eso era lo que era en ese tiempo. Y bueno, la palabra profeta, eh, ya no, bueno, yo pienso que en las denominaciones o, bueno, iglesias ya no habría, ¿no? Yo estoy hablando más que todo el don, tal vez. Ahí yo me voy. Como dice la palabra, Dios nos dio dones y talentos. Y cada uno va a trabajar según especificado a su don. Y del profeta lo mismo. Porque si nos decimos atribuimos a la palabra apóstol, la palabra apóstol significa enviado. Pero ahora en ese tiempo, si hacemos un margen, son enviados esos apóstoles o van. En este caso no creo que les vendría a ellos, porque los que van son los misioneros. Tal vez a ellos se les debería decir apóstoles, pero ellos no se dicen apóstoles, se dicen misioneros. Y los que son apóstoles en las iglesias no van a diferentes lugares, se quedan ahí. Yo estoy más enfocado en el don, porque el profeta sí exhortaba, sí animaba, decía lo que la palabra no se salía del contexto bíblico, eso siempre no se salía. En ese tiempo hay personas que tienen esos dones, pero decirles en específico la palabra, tú eres un profeta, o profeta, ¿cómo estás? Creo que ya no se aplicaría, tal vez el don sí. Lo mismo es con los apóstoles. Yo creo que ya no se diría la palabra apóstol. No decir, ¿cómo estás, apóstol? O hola, apóstol. No. No. Yo más me especifico en el don, ¿no? El apóstol, en este margen, ¿cuál era la función del apóstol? Era plantar iglesias. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, porque los apóstoles iban y no se quedaban en la iglesia, iban y plantaban iglesias en Asia, África, en India, en Roma, Israel mismo, Jerusalén, Palestina y en diferentes lugares, ¿no? Y por eso también en ese tiempo se le conocía apóstol, porque iba a plantar iglesias y ahí se veía que sí era un apóstol, ¿no? Y otra cosa es que manejaba también el discipulado, enseñaba, no solamente se quedaba ahí y plantaba y listo, se iba. No, nos dice que él mismo, del mismo lugar donde iba a plantar la iglesia, sacaba miembros de ahí, discipulaba, formaba maestros, líderes para que se quedaran en la iglesia. Pero si vemos un ejemplo puede ser Pablo. Ha instruido a Silas, a Bernabé, a Timoteo,
a una pareja que se llamaba Priscila y Aquila, les enseñaba, y no eran creyentes, no eran tampoco judíos, otros eran de Roma, otros eran de Éfeso, otros eran de Galatas, y eso hacía Pablo. Pero en la Biblia no he escuchado que les decía, ahora vos vas a ser Timoteo apóstol. No es. Vas a ser líder de esta iglesia, sí le decía. Pero Pablo tampoco nos tenía. Y si vemos en el contexto judío, los discípulos, los apóstoles, no nombraban a ninguna persona que convertían o que dejaban líderes a las nuevas iglesias apóstol, no les decían. Solo les dejaba el cargo o el don. Para simplificarlo en mis palabras, yo digo que en este tiempo no se debe llamar a nadie, para mí, apóstol o profeta. Es cierto que sí hay personas que cumplen o pueden asumirse a cumplir ese don que ellos, los profetas y los apóstoles, cumplían. Pero en este tiempo ya no. Ya, entonces actualmente sí pueden realizar lo que ellos realizaban, ¿no? Pero ya no se les diría. Ya no se les diría apóstoles y profetas, ¿no? Aquí hay algo muy interesante también, porque una de las funciones de la profeta era también el de profecía, como hablaba aquí con mi hermano. Esto hay que tener mucho cuidado, porque es cierto que Dios nos puede nos puede hablar muchas veces, pero ¿cómo estamos seguros de que ciertamente 100% Dios nos habla? Como dice la Biblia, el diablo igual, o Satanás, igual cree en Dios y sabe la Biblia mejor a veces que nosotros. Y nos puede a veces engañar si no estamos consagrados realmente a Él en su voluntad. Y tristemente en la iglesia nadie está, bueno, no nos acercamos a esa consagración porque la Biblia misma nos exige santidad, purificación. Y bueno, tristemente, y bueno, yo tampoco, no, nadie está excelso de eso, pero para decirlo, no hemos llegado a ese punto. Jesús mismo nos dijo, no, imítenme, pero ¿alguien de nosotros va a poder llegar a ese punto? Nadie. Pablo igual decía, sed imitadores de mí. Nosotros podemos imitar a Pablo, tristemente, no. Si nos vemos en la vida de Pablo, si nos vemos en el Nuevo Testamento, Pablo de verdad ha sufrido mucho por amor a Cristo. Pero en este tiempo, si nos ponemos el pecho, el corazón, ¿podemos hacer lo mismo que Él? Tal vez no. Y podemos ser tan fácil, tal vez engañados por personas o espíritus que nos pueden hablar. ¿Cuál es la solución de esto? Para mí, si hay algo que me habla, tal vez, no sé, Dios o un espíritu, puede decirse del lado de Satanás, debo verificarlo con la Biblia. Simplemente a la Biblia, ahí debo irme. Porque tal vez me hablan algo, tal vez un sueño. Estoy soñando a medianoche y me aparece un sueño. Yo he escuchado eso. Y yo también he soñado que mis sueños eran arrebatamiento. Y yo me he quedado aquí. Y yo pensaba y decía, Señor, debo estar más consagrado. Y eso me ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque es algo bíblico. Sabemos que hay arrebatamiento, ¿no? Y va a venir Cristo, nos va a arrebatar. Y si no estamos consagrados, nos podemos quedar. Y ese sueño me ha ayudado a mí harto. ¿Para qué? Para poder más la palabra, más escudriñar, más aprender, más comunión con Dios. Pero también ha llegado otros, tal vez después de años, otro sueño. Que un hermano estaba, en mis sueños, un hermano estaba haciendo cosas malas con una hermana. Un sueño así. O yo estaba haciendo cosas malas así. O yo veía cosas que de la misma iglesia me enseñaban con hermanos que hacían cosas malas. Era un sueño, pero en la vida real, yo no puedo decir, yo me he soñado algo, debe ser eso, de verdad. El hermano está así, no puedo sacar conclusiones, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tampoco no sé de su vida. Decía también una parte, yo me soñaba en una ocasión igual, que no me acuerdo ahorita muy bien, pero era algo especificado a la palabra de Dios. Y decía en mis sueños que el Antiguo Testamento era, digamos, les faltaban libros.
Y en mis sueños yo he encontrado ¿cómo puedo decirle? Un cajón y había nuevos libros que hablaban igual de Jesús. Pero me he levantado. Y ¿qué debo hacer? ¿Creo o no creo? No, ¿por qué? Porque tenemos la Biblia. Y este es el error que mayormente han cometido algunas sectas, podemos decirlo. Han tenido sueños o profecías o alguien les ha dicho algo. Tal vez han creído que tienen el don, o perdón por la palabra, se han creído que tienen ese don y han dicho al pueblo y tristemente han hecho caer, tal vez. Y es por eso también que hay sectas, ¿no? Que fundan. Yo he conocido a un secta, no voy a decir su nombre tal vez, pero, pero esa secta, ¿qué decía? Todo estaba bonito, alababan a Dios, leían la Biblia, pero ¿saben? Lo que he notado es que a su líder de ellos lo creen Jesús. Y el mismo líder dice, Dios me ha dicho que yo soy Jesús reencarnado. Y habrán escuchado tal vez personas que dicen que... Pero si nos vamos al contexto de la Biblia, dice Jesús mismo con su boca que no... Si viniera otro Mesías, a él sí le van a reconocer. Y es verdad, se cumple. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado. Sí hay el don, pero siempre discerniendo y siempre con la palabra, ¿no? Verificando que todo sea verdad. Sí, esas serían las palabras. Dato muy curioso, la verdad. No, no es llegar a ese punto de decirle Jesús, o sea, ¿qué es profeta todavía? Pero sí, nos gustaría que nos digas la iglesia, pero no te vamos a obligar, así que no, tarea para diseñar, sí, tarea para Brian, averigüen quiénes son, dónde queda, quiénes son. Sí, ya. Sí, y no, de verdad, qué interesante. Brian, no sé si quieres decir algo más. Como él decía, ya no se podría decirles profeta o apóstol, o sea, es un don, ¿no? Que es lo que tendrían. O sea, sí, no se los tendría que decir, y yo creo que por humildad, porque la humildad es la que vas a saltar en ti cuando estás lleno del Espíritu Santo, porque si no estás lleno del Espíritu Santo no tendría que salir profecías de tu boca si eres profeta. Es lo que te dice. Sueltas profecías conforme a la fe que tengas. Eso es lo que te dice la Biblia. Cuando tienes eso, yo creo que la humildad misma te hace a un lado, o sea, te deja de lado, porque ya has hecho 2, 3 profecías, se han cumplido 4, se siguen cumpliendo. Te llamarán profeta, pero tú no te vas a hacer llamar profeta por obvias razones. Yo lo veía en muchos cargos lo mismo, en la universidad igual, digamos, y en la iglesia igual. Veo líderes, ¿no? Digamos, y al más humilde nunca le he visto decir soy líder, pero siempre le he visto trabajar. Al más bocón le he visto he hecho esto y lo he hecho el otro. Pero detrás de eso, las cosas que se hablaban también. Detrás de ese don de profecía, apostasía que tienen, hay una humildad muy grande. Y yo sé que, por eso, y hay una parte que te habla más adelante, que más allá de que tengas estos dones, más allá de que no te crean que tienes estos dones, el amor, tiene que siempre surgir el amor, más que todo. Si no hay amor, de nada sirve los dones que tengas. Más allá de que hables en lenguas, de que profeses, de que seas un apóstol. Si no hay amor, nada. O sea, nada. ¿Para qué te vamos a creer en pocas palabras? Pero entonces, con lo que has querido decir, o sea, sí se podría profetizar, o sea... O sea, te digo que no se pueden llamar... No, si yo te digo que no se podrían hacer llamar ellos. O sea, si alguien dice que exacto, va a suceder algo, va a suceder... Pues, por eso, después de que Cristo se ha ido y todo eso, hay una persona que ha profetizado enfrente de Pablo y de ellos, de Lucas, y está registrado en la Biblia, y se le ha cumplido. O sea, por eso también es que no creo que ellos vayan a mentir. Entonces, si en la actualidad alguien Si llega a tener esa fe, dice que va a acontecer algo, pero
¿qué pasa aquí si es que esta persona dice, no sé, algo un poco diferente a la Biblia? Nada. No, o sea, lo que ha profetizado no tenía mucho que ver con doctrina en la historia que cuenta. Ha dicho va a haber años de sequía y ha pasado, ha habido años de sequía. Entonces no es mucho doctrinal, ¿no ve? Y ahora si te metes con algo doctrinal, obviamente los mismos pastores te van a venir encima y te van a decir, no, Chang, estás mal, andate, ya, andate. No creo que los voten, pero yo creo que se les puede hacer seccionar, decirles. Porque no deben estar enterados muchas de las personas, porque he visto que sí, hay mucha gente con fe, pero que no conoce. Y que cree, como ha dicho Grover, que un sueño les dice. Porque escuché incluso al momento de construir esta iglesia, en los sueños Dios me ha dicho que esta iglesia así va a ser, así va a ser y así va a ser. Y ahora mira que se puede cumplir. Porque no se metió con nada doctrinal, pero... o sea, tiene esa fe, digamos. Ya, y no sé si recuerdan esto, Grover tal vez, o Brian. Me acuerdo que yo cuando era un poco pequeño y vendían muchos DVDs donde habían personas en las que se habían o habían sido, ¿no ve? Habían ido al infierno y habían visto ciertas personas y ellas lo decían libremente, libremente. Por decir, he visto y he escuchado eso, he visto a Michael Jackson en el infierno, he visto al Papa en el infierno, ¿no ve? Y lo decían libremente, o sea, y no sé, Grover, ¿qué se les consideraría a estas personas? Y si está bien, ¿no? ¿Es bíblico, no es bíblico? Esto. Sí, es cierto, yo también he escuchado, ¿no? Y bueno, esto no es para nosotros, o, bueno, para mí algo nuevo, ¿no? Y en ese tiempo tampoco, porque antiguamente, cuando se ha fundado la Iglesia Católica Romana, se hablaba de un purgatorio también, algo muy interesante. Y era, para poner en contexto, era un lugar en el cual tenía que estar sí o sí una persona para poder entrar después al cielo. ¿Y cómo esta persona de ese lugar se pasaba al cielo? Uno de tus parientes que estaba vivo aquí en la tierra tenía que pagar dinero o algo a la iglesia y una carta firmada diciendo yo voy a liberar a mi papito Juan o a mi mamita. Y la iglesia decía que esa persona que ha muerto, que ahorita está en el purgatorio, va a ir al cielo. Y eso es cierto, porque en ese tiempo se hacían muchas cosas. Tenían, por ejemplo, la cabeza de Juan el Bautista, decían. Tenían los clavos que han sido a Jesús, le han crucificado. Tenían la corona de espinas. Se hacía así como, podría decírselo como una galería en ese tiempo. ¿Y qué hacía la iglesia católica romana? Decían que si besas o das ofrenda o das algo, un pariente tuyo va a salir del purgatorio. Ese era el contexto antiguo, ¿no? Pero ahora si nos vemos en el contexto bíblico, no es así, ¿no? Nos dice que la muerte es una y solamente dos caminos. Uno es el cielo, otro es el castigo eterno, o sea, el infierno. Solamente puedes ir a uno, no puedes saltar. La Biblia un ejemplo nos da con el caso de Lázaro y el rico. Nos habla que el rico quería ir donde Lázaro, pero no podía, aunque quisiera. Porque Lázaro ya estaba con Dios en el cielo y el rico estaba sufriendo, no podía ir. Entonces, ¿qué es lo que hacía en ese tiempo la Iglesia Católica? Decía esas cosas para poder ganar un beneficio en realidad. Ganaban un beneficio del pueblo por decir esas cosas. Ahora nos vamos al contexto del cristianismo, no es diferente también. Si algo no está en la palabra, tenemos que rechazarlo. Pablo nos dice eso. Dice, retener lo bueno, desechar lo malo. Es cierto, sí que he escuchado hermanos que dicen, no, he visto tal cosa, he visto al Michael Jackson, he visto a este famoso. Pero no solamente dicen eso. Dicen que han visto niveles en el infierno, niveles.
los ricos, los que han sido avaros, se van a ir a este lugar. Ahí van a sufrir, digamos, van a ser torturados, chicotados. Los que han sido flojos van a ir a otro lugar y ahí van a trabajar toda la vida. Los que han sido mujeriegos van engañando, van matando mujeres, van a ir a este lugar y van a sufrir de diferente manera, ¿no? Los que han ido de... Pero en la Biblia no nos habla eso. No nos especifica, ¿no ve? Y dicen, ¿no? Yo he escuchado eso. Tal vez ustedes, hermanos, han escuchado de diferente forma, ¿no? Han puesto niveles, ¿no ve? En el infierno, esos son los que dan testimonios. En este lugar tal, como les digo, ¿no? Este lugar tal. Los que han hecho esto, es así sufren. Los que han visto en sus profecías. Pero yo me pongo esta pregunta. ¿Un verdadero hijo de Dios que está consagrado puede ir al infierno? ¿O puede ir a estar en ese lugar? Yo creo que no, no. Y bueno, otra forma de poder verificar esta información y poder decir que tal vez es falsa es que tal vez han sido engañados por espíritus. Y la palabra misma nos dice que si tú quieres decir al pueblo algo sobre algo que has visto, debe ser para qué? Para animar, para reconciliar. Pero ¿qué es lo que hacen con esto? Es que ponen cosas que tal vez no son en la Biblia y puede hacer muchas veces confundir a la iglesia y a los miembros. Porque a la hora de leer la Biblia y de escudriñar, no van a encontrarse con las cosas y van a sacar conclusiones tal vez que no es. Como decía un pastor, ¿no? Un texto fuera de contexto es un pretexto. Y muy interesante esto, ¿por qué? Porque en la Biblia no nos especifica que el infierno tenga niveles, o cómo es grande, o es chiquito, o hay esta clase de demonios que hacen esto, o Satanás está ahí paradito, está mirándote. Tampoco nos dice cómo es el cielo en realidad. Solo nos da especificaciones. El cielo, bueno, algunos textos nos dicen que es de oro, mar de cristal, hay moradas. Dios alumbra, no hay sol ahí, Dios es el único que alumbra todo. Del infierno igual nos habla que es un lugar de tormento, que está Satanás y bueno, sus seguidores y los que no han creído, ¿no? Pero solamente nos especifica eso. Si algún hermano me viene con algunas cosas de niveles o algunas cosas que están, que dice en la Biblia, lo voy a aceptar. Pero si no está en la Biblia, como te digo, no siempre en la Biblia, no hay que rechazar. Y bueno, tal vez ayudar. No solamente no podemos juzgar, decir que lo que has visto está mal. No solamente decir eso, ¿no? Podemos también ayudar con las escrituras. Podemos decir, hermano, aquí dice la Biblia esto, aquí dice que es así, que es así. ¿Me puedes mostrar en dónde es? Podemos también nosotros no solamente juzgar o de criticar, ¿no? Palabras. Podemos instruir, discipular, animar. Podemos guiar con la escritura. Muy bien, ya estamos como 50 minutos, creo, si no me equivoco. Brian, ¿algo más que decir al respecto? Y eso hablábamos, ¿no? Y quedamos en eso casi. Que no era necesario decirles profetas o apóstoles. Puede que cumplan esa función de exhortar y todo lo que nos ha dicho Brian. Pero incluso Brian decía, por humildad él no se haría llamar profeta o apóstol. Y esto, no sé, Brian, algo para ya concluir. Eso, a modo de dato curioso, no sé muy bien yo la historia de Pablo y cómo se ha convertido, pero dice que ha sido llevado al cielo en una visión. ¿Sí? ¿Ves? Sí, voy a buscar. Ya. Ya, bueno, eso dice, voy a investigar. Pero, o sea, más allá de lo que dice, ¿no? Dice que ha sido llevado en una visión, pero Pablo no ha escrito nada de lo que ha visto ahí. Entonces, pero como dice Grover, ¿no hay referencias o habrá referencias? Y aquí en Hebreos también te dice, de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez. O sea, y alguna vez me peleaba con alguien y le decía que no hay, ¿qué es esto? Que se llama el purgatorio.
no existe purgatorio. Le decía, ¿cómo va a haber un lugar así, mitad cielo, mitad infierno? La verdad yo estoy en contra de eso, ya. Más que todo porque le quitan un cacho lo que es el peso a la salvación de Cristo. Porque hasta donde sé, la salvación de Cristo es directa y es solo una. Entonces, si va a existir un purgatorio, ¿no? Como que para juzgar qué acciones. No habría sentido, ¿no? Exacto. Dato curioso, entonces no es algo que nos podemos creer o tragar, ¿no ve? Ajá. Ya, Grover, algo para decir o quizás acotar a lo que ha dicho él o no sé, algo ya para concluir. Sí, es cierto. Yo todo he estudiado y eso me han enseñado en el seminario, hermano. Todo, si digo algo, debe ser con la Biblia. No puedo sacar conclusiones o, eh, digamos, hablar suponiendo. Tal vez, o puede ser, no, debe de ser, sí o ahí. Porque es la palabra de Dios. La palabra nos dice que no cambia ni una tilde en los tiempos finales, ni una jota, no puede cambiar. Y Jesús mismo lo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará nunca. Y vemos en varias referencias de la Biblia que nos habla de eso, ¿no? Bueno, hemos hablado de este tiempo, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Más que todo definiendo la palabra o el cargo o la persona que se llama apóstol y profeta. Tal vez reiterando, en este tiempo ya no hay apóstoles, no hay profetas, ¿ya? Porque la Biblia mismo lo dice y bueno, no hay. Sí, hay el cargo que cumplen, pero sinceramente no todos cumplen ese cargo, ¿no? Por eso tampoco no se puede llamar, y no hay apóstoles y profetas en este tiempo. Esa es mi conclusión ahora, sacando, hermano Cristian, y ahí me voy. Muy bien, Yesenia, ¿sí? ¿No? Ya. Pero algo para despedirte. Sí. Bueno, darle las gracias al hermano Grover y al hermano Brian que estuvieron el día de hoy con nosotros acá aportando y resolviendo varias dudas que a veces nosotros mismos nos surgen durante la iglesia, que a veces vienen personas y nos dicen, no, que yo soy profeta, que me he soñado esto, dice que va a pasar esto, pero no, como nos dicen los hermanos. No es necesario decirles profetas y apóstoles. ¿Por qué? Por el simple hecho de humildad. Como también dice el hermano Grover, que quizás no lleguen a cumplir todas las funciones específicas que cumpliría un profeta y un apóstol. Y darle las gracias a los hermanos por resolvernos estas dudas y siempre apoyándose ¿de qué? De la palabra de Dios. Muy bien, ya sí hemos podido quizás hablar un poco de este tema, ¿no? Porque creo que se lo puede hablar mucho más profundamente, analizando, incluso sería mucho más genial traer a alguien que sí se considera profeta y venga y diga, no, yo soy profeta. Ajá, exacto. Y tener nosotros ahí a hermano Grover diciendo no, ¿por qué? Y sería algo mucho más genial. Entonces, si es que se da la oportunidad, quizás vamos a o nuestro hermano Grover debe conocer quizás a alguien, ¿no? Que se considere, no sé. Pero sí, de verdad, muchas gracias por estar aquí, hermano Grover. Esperemos que en otra oportunidad también sigamos y hablemos quizás de otro tema. Y me alegro mucho, o sea, es muy joven, la verdad. Y ya has pastoreado iglesias, has salido fuera del país. Y de verdad, muchas gracias. Y a todos los muchachos, Yesenia y Brian. Vidal no ha podido estar el día de hoy. Esperemos que en una siguiente esté, porque él siempre hace sus preguntas ahí medio ubican, ¿no? Sí, lo han podido ver en el anterior podcast. Entonces, así, de verdad, muchas gracias. Los dos temas que vienen, vamos a tratar de hablar igual algo que les decía y ya hemos hablado con una persona que nos va a estar ayudando igual, lo vamos a estar entrevistando.
esto de la música, muy complicado, ¿no? Yo sé que muchos tienen esas preguntas a ver, esta música es buena, esta música edifica, esta música no edifica, esta música debería o no debería entrar a la iglesia, debería cantarse o no cantarse en la iglesia, y eso vamos a estar hablando. Y también, y esto de los demonios, de la exhortación, de la liberación, por decir, no sé, teatro, fuera y todo eso. Así que estén atentos, vamos a estar subiendo también más seguido el contenido. Así que de verdad muchas gracias, eso ha sido por hoy. Dios los bendiga, sigan orando, estudien la palabra, nada más que la palabra. Hoy han podido escuchar eso, todo que sea conforme a la palabra. Si es fuera de la palabra, como decía Grover, rechazarlo. No hay que tomarlo, ¿no ve? Y discernimiento en todo lo que se diga. Así que por eso esto es no apto para sensibles. Así que bendiciones y chao.